Estaba terminando de cenar cuando mi prometida soltó la bomba como si estuviera comentando el clima. Así que Hugo llamó hoy, dijo ella, revisando su reflejo en el espejo del pasillo. Quiere que vayamos a tomar unas copas mañana por la noche para ponernos al día. Ya sabes, para ver cómo van las cosas. Levanté la vista de mi plato. Hugo, su exnovio de 3 años, con el que salió justo antes que conmigo. ¿Poneros al día?, pregunté, manteniendo la voz nivelada. Ella se dio la vuelta con esa sonrisa que yo solía amar. Sí, solo como amigos, obviamente. Terminamos en buenos términos, y tiene curiosidad por saber cómo me va. Es completamente inocente, ya veo. Aunque, obviamente, tú no estás invitado, añadió con una pequeña risa. Sería raro, ¿verdad?, tener a mi prometido allí mientras hablo con mi ex. Ahí estaba, la línea trazada en la arena. Completamente comprendido, dije, tomando otro bocado de mi comida. Parecía complacida con mi respuesta, demasiado complacida, como si hubiera esperado algún tipo de pelea o celos de mi parte, y mi reacción tranquila significaba que ella obtendría lo que quería. Sabía que lo entenderías. Eres tan maduro con estas cosas, por eso te amo. Se acercó y me dio un beso en la coronilla. La mayoría de los tíos se pondrían raros y posesivos porque su novia fuera a tomar un café con un ex. Copas. ¿Dijiste qué? Dijiste copas primero, y ahora acabas de decir café. Ella agitó la mano con desdén. Es lo mismo. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo no sabía a qué se refería. Sabía exactamente lo que quería decir. Desapareció en el dormitorio para elegir un atuendo para mañana. Podía oír las perchas deslizándose por la barra, la ropa siendo probada y descartada. Estaba poniendo un esfuerzo real en este encuentro inocente. Terminé de comer en silencio, mi mente ya procesando lo que tenía que suceder a continuación. Esto no se trataba de celos o posesividad, se trataba de respeto, límites, y qué tipo de matrimonio tendríamos si dejaba pasar esto. La respuesta era simple: no tendríamos ninguno. Salió de nuevo luciendo su vestido negro, el que usó en nuestra primera cita. ¿Cómo me veo?, preguntó, dando una pequeña vuelta. Perfecta para ponerse al día con un ex, dije. Ella no captó el sarcasmo en absoluto. Gracias, cariño. Quiero verme bien, pero no como si me estuviera esforzando demasiado, ya sabes. Has dado en el clavo. Estaba tan concentrada en su apariencia y sus planes que no notó que yo había dejado de llamarla por su nombre. No notó el cambio en mi tono. No notó que la estaba estudiando como si la viera por primera vez, o tal vez por última vez. Probablemente debería estar en casa a las 10, dijo, aplicándose lápiz labial frente al espejo. A menos que nos pongamos a hablar de verdad, entonces tal vez a las 11. Tómate tu tiempo. Eres el mejor. Agarró su bolso y las llaves. Te enviaré un mensaje cuando vaya de camino a casa. La puerta se cerró tras ella con un clic suave. Me quedé sentado un momento, escuchando cómo arrancaba su coche y se alejaba. Luego me levanté, despejé la mesa y fui a buscar mi portátil. Tenía algunas llamadas que hacer. La primera llamada que hice fue a Joyería Mayor, en el centro, el mismo lugar donde había elegido su anillo de compromiso hace solo 6 meses. Joyería Mayor, habla el señor García. Hola, es sobre el anillo que compré en marzo. La cuenta está a mi nombre. Necesito saber sobre su política de devoluciones. Oh, ciertamente. ¿Puedo preguntar el motivo de la devolución? Cambio de circunstancias. Hubo una pausa. El señor García probablemente ya había escuchado esto antes. Bueno, nuestra política establece que los anillos de compromiso pueden devolverse dentro de los 90 días para un reembolso completo, siempre que estén en su estado original. Después de eso, ofrecemos crédito en la tienda o podemos discutir un valor de recompra. Han pasado 6 meses. Ya veo. En ese caso, necesitamos evaluar la pieza, pero típicamente ofrecemos entre el 60 y el 70% del precio de compra. El 60% de 4.000 euros serían 2.400 euros de vuelta. No era lo ideal, pero era mejor que conservar un anillo para alguien que actualmente estaba tomando copas con su ex. Estaré allí mañana por la mañana. Excelente. Solo traiga el anillo y su recibo si lo tiene. A continuación, abrí mi portátil
y empecé a investigar sobre los derechos de los inquilinos. Habíamos estado viviendo en mi piso durante el último año. Su nombre no figuraba en el contrato de alquiler. Legalmente, ella era una invitada que se había quedado más de lo debido, 30 días de aviso en la mayoría de los casos, pero dadas las circunstancias, me preguntaba si eso se aplicaba. Hice una lista de todo lo que era suyo frente a lo mío. Los muebles que compramos juntos serían complicados, pero la mayor parte de las cosas grandes eran mías de antes de que ella se mudara. Su ropa, sus libros, su colección de productos caros para el cuidado de la piel que ocupaban la mitad de la encimera del baño. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. Acabo de llegar. El sitio es muy agradable. Hugo se ve bien. Emoji de cara sonriente con ojos felices. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. La cara sonriente fue un toque sutil. No respondí. En su lugar, llamé a mi amigo Marcos, que había pasado por su propia ruptura desastrosa el año pasado. ¿Qué pasa, tío? Necesito un favor. ¿Puedo dormir en tu sofá unos días? ¿Problemas en el paraíso? El paraíso se acaba de terminar. ¿Qué pasó? Le conté la versión corta. Marcos escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que apreciaba de él. Tío, te está poniendo a prueba, dijo cuando terminé. Esto es algún tipo de juego de poder, lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Voy a pasar su prueba con honores. Solo que no de la manera que ella espera. ¿Necesitas ayuda para mover cosas? Probablemente mañana. Te avisaré. Cuenta con ello. Y oye, bien por ti por no aguantar esa basura. La mayoría de los tíos estarían sentados por ahí, muertos de preocupación ahora mismo. Después de colgar con Marcos, empecé a empacar. Solo lo esencial por ahora. Ropa para unos días, artículos de aseo, mi portátil y cosas del trabajo. Me movía metódicamente, como si estuviera empacando para un viaje de negocios. Mi teléfono vibró de nuevo. Dios mío, es tan divertido. Olvidé cuánto solíamos reír juntos. Emoji de cara con lágrimas de alegría. Esta vez, casi me río yo mismo. Realmente me estaba dando una crónica minuto a minuto de su cita. O era completamente despistada sobre cómo se veía esto, o estaba intentando deliberadamente ponerme celoso. Ninguna de las dos opciones hablaba bien de su juicio. Encontré una caja en el armario y empecé a empacar sus cosas también. Más vale ir adelantando. Su joyero, las fotos de la mesita de noche, su taza de café favorita, todos los pequeños signos de que ella vivía aquí. Para las 10:30, tenía 2 maletas empacadas para mí y una caja de sus cosas lista para salir. Mi piso ya se veía diferente, más limpio de alguna manera, como si estuviera volviendo a ser lo que era antes. Mi teléfono se había mantenido en silencio durante la última hora. O se estaba divirtiendo demasiado para escribir, o finalmente se había dado cuenta de que enviar actualizaciones sobre su ex no era el movimiento más inteligente. Me senté en el sofá y abrí una cerveza. El mismo sofá donde ella dijo que sí cuando le propuse matrimonio, donde habíamos planeado nuestro futuro juntos, donde probablemente esperaba acurrucarse a mi lado mañana por la noche y fingir que nada había cambiado. Pero algo había cambiado, todo había cambiado. Ella simplemente no lo sabía todavía. Alrededor de las 11, llamé a mi hermana Martina. A ella nunca le había tenido un cariño especial a mi prometida, aunque se había guardado sus opiniones para sí misma. Es tarde para ti, dijo en lugar de, hola, ¿está todo bien? Define bien. Oh no, ¿qué ha hecho ahora? Le conté toda la historia. Martina escuchó, y casi podía oírla rodar los ojos a través del teléfono. ¿Me estás tomando el pelo? Te está enviando mensajes con actualizaciones de su cita con su ex. Antigua relación. Ella fue muy clara sobre eso, ¿verdad? Y estoy segura de que Hugo lo ve de la misma manera. Martina hizo una pausa. Entonces, ¿cuál es tu plan? Empacar sus cosas. Darle 30 días para encontrar un nuevo lugar. Seguir con mi vida. Bien. Ya era hora de que tuvieras agallas ante su comportamiento. Siempre he tenido agallas. He tenido paciencia. Hay una diferencia. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando hizo aquel berrinche por pasar tiempo con nuestra familia en lugar de ir a la fiesta de su amiga? Lo recordaba. Y la vez que insistió en redecorar mi piso, sin preguntar, y cómo había empezado a tomar decisiones importantes sobre nuestra boda sin incluirme en las discusiones.
Debería haber visto venir esto, dije. Probablemente, pero más vale tarde que nunca. ¿Quieres que vaya y te ayude a empacar sus cosas? Lo tengo controlado. Gracias, de todos modos. Llámame mañana. Quiero saber cómo termina esto. Después de colgar con Martina, me quedé sentado pensando en todas las pequeñas señales de alerta que había ignorado. La forma en que gradualmente se había apoderado de mi espacio, cómo había empezado a tomar decisiones unilaterales sobre nuestro futuro, la falta de respeto sutil que se había vuelto más audaz con el tiempo. Esta noche no era el comienzo de un problema. Era simplemente el momento en que decidí dejar de ignorarlo. Sonó mi teléfono. Marcos, devolviendo la llamada. Oye, estaba pensando en lo que me dijiste. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto esta noche? Quizás deberías consultarlo con la almohada. He estado consultándolo con la almohada durante meses, sin darme cuenta. Me parece justo. Escucha, mi sofá es tuyo todo el tiempo que lo necesites. ¿Pero has pensado en lo que le vas a decir cuando llegue a casa? Voy a decirle la verdad, que es que el respeto no es negociable. Que no me voy a casar con alguien que piensa que es apropiado tener citas con su ex y enviarme mensajes sobre lo bien que se lo está pasando. ¿Realmente lo llamas una cita? ¿Cómo lo llamarías tú? Dos personas que solían acostarse juntas vistiéndose elegantes, saliendo a tomar copas y riendo sobre los viejos tiempos. Si camina como un pato. Marcos se rió. Cuando lo pones así. Lo loco es que ella realmente pensó que te parecería bien. Es como si me hubiera entrenado tan bien, que simplemente me quedaría aquí sentado, esperando a que volviera a casa de su velada con otro hombre. Tal vez, eso es exactamente lo que pensaba. El pensamiento dolió, porque probablemente era exacto. En algún momento del camino, me había convertido en el tipo de hombre que aceptaría esto. El tipo de hombre que pondría excusas por un comportamiento que debería ser inaceptable. Bueno, ya no más. Caminé por el piso una vez más, asegurándome de que tenía todo lo que necesitaba. El contrato estaba a mi nombre. Los servicios estaban a mi nombre. Ella se había mudado a mi vida, a mi espacio, a mi rutina, y ahora podía mudarse de nuevo hacia afuera. A las 11:47, mi teléfono vibró con otro mensaje. De camino a casa ahora. Gracias por ser tan genial con lo de esta noche. Te quiero. Lo leí 2 veces, luego lo borré sin responder. Estaría en casa en 20 minutos, esperando encontrarme viendo la tele o leyendo en la cama. En su lugar, me encontraría sentado en la sala de estar con las maletas hechas y una caja con sus pertenencias. Apagué la mayoría de las luces y me senté a esperar. La conversación que estábamos a punto de tener determinaría si ella era la persona con la que pensaba que me iba a casar o si me había estado engañando a mí mismo durante los últimos 2 años. De cualquier manera, tendría mi respuesta esta noche. Oí su coche entrar en el aparcamiento exactamente a medianoche. El motor se detuvo, seguido por el sonido familiar de sus tacones, haciendo clic contra el pavimento. Se estaba tomando su tiempo para subir al edificio, probablemente revisando su teléfono o retocando su maquillaje. Me quedé sentado en el sofá, mis maletas junto a la puerta, su caja de pertenencias sobre la mesa de centro. El anillo de compromiso estaba en su caja original, junto a la lámpara. Todo estaba organizado, deliberado. Esto no iba a ser un estallido emocional ni una escena dramática. Esto iba a ser una transacción de negocios. La llave giró en la cerradura y ella entró, tarareando suavemente para sí misma. Estaba de buen humor. Genial, de hecho, mejor de lo que la había visto en semanas. «Hola, cariño», gritó, quitándose los tacones junto a la puerta. «¿Todavía estás despierto aquí?» Entró en la sala de estar, todavía radiante por su noche fuera. Su cabello estaba un poco revuelto. Su lápiz labial había desaparecido y había una felicidad en sus ojos que yo no había puesto allí. Fue entonces cuando notó las maletas, la caja, el estuche del anillo. Su sonrisa se desvaneció lentamente, como alguien ajustando un interruptor de intensidad. «¿Qué es todo esto?», preguntó, intentando mantener la voz ligera. «Toma asiento». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Se quedó de pie, sus ojos moviéndose entre las maletas y mi cara. «¿Pasó algo? ¿Alguien sé?» «Sí», dije. «Nuestra relación». Soltó una risa nerviosa. «¿De qué estás hablando?» «Me fui como por 4 horas.
¿Qué podría haber pasado? No pasó nada. Ese es el punto. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Finalmente se sentó, pero en el borde, como si pudiera necesitar salir corriendo. No entiendo. Estábamos bien esta mañana. Dijiste que entendías lo de mi encuentro con Hugo. Fuiste completamente genial con eso. Lo fui. Lo entendí perfectamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Me recliné y estudié su rostro. Realmente, no lo entendía. Después de 2 años juntos, después de planear una boda, después de construir lo que yo pensaba que era una unión, ella honestamente no podía ver qué estaba mal con lo de esta noche. El problema es que mi prometida acaba de pasar 4 horas en una cita con su exnovio y pensó que era un comportamiento apropiado. No fue una cita. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Somos amigos. Tenemos una historia, pero solo somos amigos ahora. Amigos que se visten con sus mejores galas, salen a tomar copas y se envían mensajes sobre lo bien que se ve la otra persona. Su rostro se sonrojó. Estás tomando esos mensajes de la manera equivocada. ¿Cuál es la manera correcta de tomarlos? Solo estaba siendo amable. Estaba emocionada de ver a un viejo amigo y quería compartir eso contigo. Pensé que agradecerías que fuera abierta y honesta sobre todo. Casi me río ante esa lógica. Pensaste que agradecería actualizaciones en vivo sobre lo atractivo que es tu ex y lo mucho que te estás divirtiendo sin mí. Cuando lo pones así, suena mal. Suena exactamente como lo que fue. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, moviendo las manos mientras hablaba. Este era su tic cuando se ponía nerviosa. Mira, tal vez podría haberlo manejado mejor. Tal vez debería haber sido más sensible con los mensajes, pero estás reaccionando de forma exagerada. Romper por algo tan pequeño es una locura. Pequeño. Sí, pequeño. Fui a tomar unas copas con alguien con quien solía salir. Hablamos, nos reímos, nos pusimos al día con nuestras vidas. Eso es todo. No pasó nada. Nada iba a pasar jamás. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Por favor, explícamelo porque estoy completamente perdida aquí. Yo también me levanté, cansado de mirarla desde abajo mientras ella caminaba. El punto es el respeto. El punto son los límites. El punto es que tomaste una decisión que afectaba nuestra relación sin considerar cómo me sentiría yo al respecto. Pero dijiste que te parecía bien, porque quería ver qué harías. Quería ver si reconocerías que salir a solas con tu ex, arreglarte para él y disfrutar tanto como para enviarme mensajes sobre lo genial que se ve, era inapropiado para alguien que se supone que se casará conmigo en 6 meses. Dejó de caminar. Entonces, ¿esto fue algún tipo de prueba? No, esto fue tú mostrándome quién eres, cuando piensas que aceptaré cualquier cosa. Eso no es justo. Lo que no es justo es estar comprometido con alguien que cree que está bien priorizar los sentimientos de su exnovio sobre los de su prometido. Nunca dije que estuviera priorizando sus sentimientos. Dijiste que sería raro si yo iba. ¿Raro para quién? ¿Para él? ¿Por qué te preocupa que tu exnovio esté cómodo? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Por primera vez esta noche, parecía estar pensando en sus palabras antes de hablar. Habría sido incómodo, dijo finalmente. Para él, para todos, pero sobre todo para él porque, en el fondo, sabías que esto no eran solo 2 amigos poniéndose al día. Sabías que había algo inapropiado en ello, o no te habría importado que fuera incómodo. Se volvió a sentar, su energía desinflada. ¿Y ahora qué? ¿Realmente vas a tirar a la basura 2 años porque cené con un viejo amigo? ¿Copas? Dijiste copas todas las veces, excepto cuando hablabas conmigo. Es interesante cómo eso sigue cambiando. Dios mío, ahora estás llevando la cuenta de cada palabra que digo. Estoy prestando atención a los detalles que importan, como el hecho de que has estado planeando este atuendo desde ayer, como el hecho de que has estado más emocionada por esta noche de lo que has estado por nada conmigo en meses, como el hecho de que ni una sola vez me preguntaste si me parecía bien, simplemente me dijiste que no estaba invitado. Se quedó callada un largo rato, mirando la caja de sus pertenencias sobre la mesa de centro. No pensé que sería para tanto, dijo suavemente. Ese es el problema. No pensaste en absoluto en cómo me afectaría a mí. Simplemente asumiste que yo estaría de acuerdo con lo que decidieras hacer. Entonces,
¿Qué pasa ahora? Recogí la caja del anillo y se la extendí. Ahora tú decides qué tipo de persona quieres ser. Y yo he decidido qué tipo de matrimonio estoy dispuesto a tener. Miró la caja como si pudiera morderla. ¿De verdad estás haciendo esto? De verdad lo estoy haciendo. Por una noche fuera con un viejo amigo. Por un patrón de comportamiento que esta noche dejó más claro que el agua. Tomó la caja con manos temblorosas. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso es algo que tendrás que resolver tú. Tu nombre no está en el contrato de alquiler. Así que legalmente, tengo que darte 30 días de aviso. Te los doy ahora. 30 días. Me quedaré en casa de Marcos unos días, para darte espacio para hacer los preparativos. Pero sí, 30 días. Miró alrededor del piso, como si lo viera por primera vez, o tal vez por última vez. No puedo creer que nos estés haciendo esto, susurró. Yo no nos estoy haciendo esto. Esto se hizo en el momento en que decidiste que salir con Hugo era más importante que respetar nuestra relación. Recogí mis maletas y caminé hacia la puerta. Volveré el domingo por la tarde para recoger más cosas mías. Intenta tener un plan para entonces. Espera. Se puso de pie, sosteniendo todavía la caja del anillo. ¿Podemos al menos hablar de esto cuando no estés tan enfadado? No estoy enfadado. Eso es lo que no entiendes. Estoy decepcionado, y eso es peor. Abrí la puerta y la miré una última vez. Estaba de pie en medio de lo que solía ser nuestra sala de estar, sosteniendo lo que solía ser su anillo de compromiso, rodeada de lo que solía ser nuestro futuro. Por lo que valga, dije, espero que tú y Hugo seáis muy felices juntos. Luego cerré la puerta y me alejé del error más grande que casi cometo en mi vida. El sofá de Marcos resultó ser más cómodo de lo que esperaba. Dormí mejor esa primera noche de lo que lo había hecho en semanas, sin dar vueltas en la cama, sin quedarme despierto, preguntándome si estaba tomando la decisión correcta. Simplemente un sueño sólido e ininterrumpido. Me desperté con el olor a café y bacon. Marcos estaba en la cocina, ya vestido para ir al trabajo. Buenos días, rayo de sol. ¿Cómo has dormido? Mejor de lo que lo he hecho en meses. Eso es, o una buena señal, o una señal muy mala. Me pasó una taza de café. ¿Algún arrepentimiento todavía? Lo pensé por un momento. Ninguno. Vaya. Realmente has terminado con esto, ¿verdad? Completamente. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche. 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y 43 mensajes de texto. No había mirado ninguno de ellos. Ella ha estado tratando de contactarte, observó Marcos, señalando mi teléfono con la cabeza. Me lo imagino. ¿Vas a responder? Eventualmente, cuando esté listo para escuchar lo que tiene que decir. Marcos estudió mi cara mientras desayunaba. ¿Sabes lo que es raro? Pareces más ligero, como si alguien te hubiera quitado un peso de los hombros. No se equivocaba. Sentía que podía respirar adecuadamente por primera vez en meses, como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. En el trabajo, me sumergí de lleno en un proyecto que había estado estancado durante semanas. Mi compañera de trabajo, Inés, notó el cambio de inmediato. Pareces diferente hoy, dijo durante nuestro descanso para almorzar. Más concentrado, solo resolviendo algunos asuntos personales. Asuntos personales buenos, o asuntos personales malos, asuntos personales necesarios. Inés había conocido a mi prometida un par de veces en fiestas de la oficina. Siempre había sido educada, pero nunca particularmente cálida con ella. Ahora me preguntaba qué habría captado ella que yo pasé por alto. Si necesitas a alguien con quien hablar, soy buena oyente, ofreció. Gracias. Puede que te tome la palabra. Alrededor de las 3 de la tarde, finalmente escuché los mensajes de voz. Empezaban siendo de disculpa, y rápidamente escalaban a la ira, luego volvían a la desesperación. Una colección de los grandes éxitos de la manipulación emocional. No puedo creer que estés siendo tan dramático por esto. Estás tirando todo lo que construimos, por nada. Hablé con mi madre, y piensa que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Hugo me envió un mensaje preguntando si estábamos bien, porque parecías molesto anoche. Ese último me hizo reír a carcajadas. Hugo ya estaba pendiente. Qué detallista de su parte. Los mensajes de texto seguían un patrón similar. Disculpas mezcladas con acusaciones, mezcladas con intentos de minimizar lo ocurrido.
pero uno destacó sobre el resto. Enviado a las 3:17 a.m. Llamé a Hugo para contarle lo que pasó y dijo que pensaba que habíamos roto por cómo me estaba comportando esta noche. Dijo que estuve coqueteando con él toda la velada y que estaba confundido porque estaba allí si estaba comprometida. Tal vez tenías razón en algunas cosas. Leí ese mensaje 3 veces. Así que Hugo había notado lo mismo que yo. Él captó lo que ella estaba transmitiendo, y ella había estado demasiado ocupada disfrutando de la atención para darse cuenta. Le reenvié el mensaje a Marcos con una nota. Incluso su ex sabía que era una cita. Él respondió de inmediato: «Madre mía, acaba de admitir que estuvo coqueteando con él toda la noche. ¡Qué fuerte!». Para el viernes por la tarde, estaba listo para volver al piso y recoger más cosas. Marcos se ofreció a venir conmigo, pero quería manejarlo yo solo. El piso se sentía diferente cuando entré, más pequeño de alguna manera. Era evidente que ella había estado llorando. Había pañuelos de papel por todas partes, y el lugar tenía esa sensación de encierro de alguien que no ha salido en días. Estaba sentada a la mesa de la cocina cuando entré, todavía en pijama a las 3 de la tarde. Tenía los ojos rojos e hinchados, el pelo hecho un desastre, y parecía que no había dormido desde que me fui. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, he estado pensando en todo lo que dijiste». Asentí y me dirigí al dormitorio para coger más ropa. «¿Podemos hablar?», gritó ella. «Podemos hablar mientras empaco». Me siguió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama mientras yo sacaba ropa del armario. «Creo que ahora entiendo por qué estabas tan molesto». «Bien». Hugo dijo algunas cosas que me hicieron darme cuenta de cómo debió verse desde tu perspectiva. Seguí empacando. ¿Qué dijo Hugo? Dijo que pensaba que habíamos roto. Dijo que me comportaba como si estuviera soltera y que estaba confundido sobre por qué estaba allí si me iba a casar en unos meses. Un tipo inteligente, también dijo. Hizo una pausa, como si estuviera cobrando valor. Dijo que estuve enviando señales mixtas toda la noche, que parecía que quería que pasara algo entre nosotros. Dejé de doblar camisas y la miré. ¿Lo querías? No lo sé. La honestidad me pilló desprevenido. Había esperado negaciones, explicaciones, más intentos de minimizar lo sucedido. No esperaba que admitiera que podría haber querido que pasara algo con Hugo. Al menos ahora estás siendo honesta. No dejo de pensar en esa noche, tratando de recordar exactamente lo que dije y cómo actué. Y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que tal vez no solo estaba poniéndome al día con un viejo amigo. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez en silencio. No eran los sollozos dramáticos de los mensajes de voz, solo lágrimas resbalando por su cara mientras hablaba. Creo que tal vez estaba probando algo, viendo si los sentimientos seguían ahí, viendo si todavía causaba ese efecto en él, y creo que me gusta la atención. Me gusta sentirme deseada por alguien nuevo, alguien que no esté acostumbrado a mí todavía. Me senté al otro lado de la cama, lo suficientemente lejos para no tocarnos, pero lo suficientemente cerca para hablar sin levantar la voz. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué te mereces la verdad? ¿Y por qué estoy tratando de entender por qué hice algo tan estúpido? ¿Y qué has descubierto? Se quedó callada un buen rato, limpiándose los ojos con un pañuelo. Creo que te he dado por sentado. Creo que me sentí cómoda con la idea de que siempre estarías ahí, hiciera lo que hiciera, y creo que tal vez estaba empezando a sentirme atrapada por eso. ¿Atrapada cómo? Como si tal vez me estuviera conformando, como si tal vez hubiera otras posibilidades que debería explorar antes de casarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esta era la conversación que deberíamos haber tenido hace meses, antes de comprometernos, antes de planear una boda, antes de gastar 4.000 euros en un anillo. Así que usaste a Hugo para explorar esas posibilidades. Supongo que sí. No lo planeé de esa manera, pero sí, creo que eso fue lo que pasó. Terminé de empacar la ropa por la que había venido y cerré la maleta. Agradezco que seas honesta conmigo. ¿Cambia algo? Miré el dormitorio que habíamos compartido el último año. La cama donde hablábamos de nuestro futuro, la cómoda llena de fotos nuestras viéndonos felices. El armario donde su ropa todavía colgaba junto a los espacios vacíos donde solía estar la mía. Lo cambia todo y nada.
¿Qué significa eso? Significa que ahora te entiendo mejor, pero también significa que tuve razón al irme. Asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero hubiera deseado otra. He encontrado un sitio, dijo. Mi amiga Clara tiene una habitación libre que puedo alquilar mientras busco algo permanente. Bien, me habré ido para el próximo fin de semana. Vale, cogí mi maleta y me dirigí a la puerta. Por lo que valga, dijo ella, sé que la cagué. Sé que te hice daño y sé que estás haciendo lo correcto. Me detuve en el umbral y la miré. Sé que tú también lo sabes. Fue la primera vez que ambos reconocimos que tal vez no éramos el uno para el otro después de todo, que tal vez todo esto había sido un error, que ambos éramos demasiado testarudos o estábamos demasiado asustados para admitir. ¿Estarás bien?, preguntó. Sí, lo estaré. Y por primera vez, desde que empezó todo esto, estaba completamente seguro de que era verdad. 3 meses después, estaba en mi piso de nuevo, observando lo diferente que se sentía todo. El espacio volvía a ser mío, organizado como yo quería, lleno solo de cosas que me importaban. Había comprado un sofá nuevo, pintado el dormitorio, e incluso comprado algunas plantas que realmente había conseguido mantener vivas. Marcos pasó aquel sábado por la mañana con café y churros, una tradición semanal que habíamos empezado desde que me mudé de nuevo. Te ves asquerosamente bien adaptado, dijo, acomodándose en el nuevo sillón que compré la semana pasada. Gracias. Lo digo en serio. Cuando empezó todo esto, pensé que serías un desastre durante meses. En cambio, eres como una especie de maestro zen de las rupturas. Pensé en eso mientras sorbía mi café. No se equivocaba. La primera semana había sido dura, no porque la echara de menos, sino porque me estaba cuestionando a mí mismo, preguntándome si había sido demasiado duro, demasiado rápido para terminar las cosas. Pero a medida que pasaban los días, esa duda se desvaneció por completo. Creo que finalmente dejé de fingir ser alguien que no soy. ¿A qué te refieres? Pasé 2 años siendo el tipo de tío que aceptaría comportamientos que le molestaban solo para mantener la paz. El tipo de tío que sonreía y asentía cuando su prometida tomaba decisiones que nos afectaban a ambos sin preguntarme qué pensaba. Marcos asintió. El tipo de tío que se quedaba en casa mientras su novia tenía citas con su ex. Exactamente. Y una vez que dejé de ser ese tío, todo lo demás encajó en su sitio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martina. Almuerzo hoy. Tengo noticias. Le enseñé el mensaje a Marcos. Ha estado muy misteriosa con estas noticias toda la semana. Probablemente quiera presentarte a alguien. A las hermanas les encanta eso. 1 hora después, me reuní con Martina en nuestro sitio habitual en el centro. Estaba prácticamente vibrando de emoción. Vale, tienes que prometerme que no te pondrás raro por lo que te voy a decir. Eso no es un comienzo prometedor. Me encontré con Valentina ayer en el supermercado. Valentina. Hacía semanas que no oía ese nombre. Curioso, cómo alguien que dominó mis pensamientos durante 2 años podía simplemente desvanecerse. Y preguntó por ti. ¿Cómo estás? Si estás viendo a alguien, ese tipo de cosas. ¿Qué le dijiste? La verdad, que estás genial. Mejor que genial, de hecho. Esperé el resto. Martina estaba preparando el terreno para algo. Me dijo que ella y Hugo están juntos ahora, oficialmente. Consideré esta información mientras me comía mi sándwich. Debería sentir algo al respecto. Ira, vindicación, dolor, algo. En cambio, no sentí nada, como si Martina me hubiera hablado del clima o de lo que vio en la tele anoche. Bien por ellos, dije. ¿Eso es todo? ¿Bien por ellos? ¿Qué más debería decir? No lo sé. Tal vez algo sobre cómo tenías razón todo el tiempo, sobre cómo estaba claramente interesada en él esa noche. Tenía razón, pero no terminé con ella por Hugo específicamente. Terminé con ella, por lo que su comportamiento, esa noche, me mostró sobre quién era ella como persona. Martina estudió mi cara, como si buscara grietas en mi compostura. Realmente, no te importa que esté con él ahora. Realmente no. Vaya. Pensé que estarías al menos un poquito satisfecho de que se demostrara que tenías razón. Me reí. ¿Por qué iba a estar satisfecho por haber esquivado una bala? Después del almuerzo, caminé por el centro un rato pensando en los últimos meses,
Me había volcado en el trabajo y me habían ascendido a gestor de proyectos senior. Había reconectado con viejos amigos que había descuidado durante la relación. Había empezado a ir al gimnasio con regularidad, no porque intentara impresionar a nadie, sino porque realmente lo disfrutaba. Incluso había hecho un viaje de fin de semana para visitar a mi primo en Barcelona solo porque me apetecía. Por primera vez en años, mi vida era enteramente mía. Esa noche, estaba leyendo en mi sofá cuando alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie y eran casi las 9. Miré por la mirilla y vi a Valentina de pie en el pasillo. Sostenía lo que parecía un sobre grande. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. «Hola», dijo. «Hola, tengo algunas cosas que te pertenecen». Levantó el sobre. Correo, que se reenvió a mi nuevo sitio, y algunas otras cosas que encontré mientras empacaba. Podrías haberlas dejado con el portero. Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Miró más allá de mí, hacia el piso. ¿Puedo entrar solo un minuto? Contra mi buen juicio, me hice a un lado y la dejé entrar. Miró alrededor de la sala, observando los cambios que había hecho. «Se ve bien», dijo. «Diferente, pero bien, gracias». Me entregó el sobre y se sentó sin invitación en mi sofá nuevo. «Martina te contó lo de Hugo y yo», lo mencionó. «¿No me vas a preguntar cuánto tiempo llevamos juntos?» «No importa, desde 2 semanas después de que rompiéramos». Abrí el sobre y empecé a revisar el contenido. Un extracto bancario, una suscripción a una revista, una tarjeta de cumpleaños de mi tía. «¿Estás intentando ponerme celoso o demostrar algo?», pregunté sin levantar la vista. «Estoy intentando pedir disculpas». Eso hizo que la mirara. «¿Por qué específicamente?» «Por todo, por esa noche con Hugo, por mentirte a ti y a mí misma sobre lo que estaba haciendo, por desperdiciar 2 años de tu vida. No desperdiciaste mi tiempo. Aprendí mucho». «¿Cómo qué?». Dejé el correo a un lado y la miré de verdad. Parecía más pequeña de alguna manera, más joven, como si la confianza que siempre había proyectado hubiera sido reemplazada por algo más incierto. Aprendí lo que no aceptaré en una relación. Aprendí cómo se ve y cómo se siente el respeto. Aprendí la diferencia entre ser paciente y ser un felpudo. Asintió lentamente. «Hugo me contó lo que te dijo esa noche sobre cómo me estaba comportando. Fue honesto. Se lo agradecí». Dijo: «Manejaste todo el asunto con más clase de la que él habría tenido. Es bueno saberlo». Nos sentamos en silencio un momento. Me di cuenta de que quería decir más, pero yo no iba a ayudarla a llegar allí. «¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubiera salido con él esa noche?», preguntó finalmente. «No, de verdad, ni un poco. En serio, porque si no hubiera sido esa noche con Hugo, habría sido alguna otra noche con alguna otra situación. Me mostraste quién eres. Te creí». Es una forma bastante dura de ponerlo. Es una forma honesta de ponerlo. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el aparcamiento. «Creo que cometí un error», dijo en voz baja. «¿Cuál de ellos?». «Dejarte ir». Sentí una opresión familiar en el pecho, el mismo sentimiento que solía tener cuando ella decía algo que me hacía cuestionar mi propio juicio. Pero esta vez, en lugar de ceder, lo reconocí por lo que era: manipulación. «Tú no me dejaste ir», dije con calma. «Yo me fui, porque elegiste a Hugo sobre mí esa noche, y yo me elegí a mí mismo sobre ambos. Pero, ¿y si tomara una decisión diferente ahora? Entonces, la estarías tomando demasiado tarde». Se dio la vuelta para mirarme, y pude ver lágrimas en sus ojos. «Sé que probablemente me odias». «No te odio. No siento nada por ti. Eso es peor que el odio». «Tal vez, pero es honesto». Se limpió los ojos y se dirigió a la puerta. «Por lo que valga, espero que encuentres a alguien que aprecie lo buen tío que eres». «Ya encontré a alguien». Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. «¿A quién?». «A mí». Después de que se fuera, eché el cerrojo y volví a mi libro. Afuera, pude oír su coche arrancar y alejarse. Esta vez, supe que era para siempre. Pensé en enviarle un mensaje a Marcos o a Martina para contarles la visita, pero decidí no hacerlo. Algunas cosas no necesitaban ser compartidas, analizadas o convertidas en historias. Algunas cosas podían simplemente archivarse, como lecciones aprendidas y capítulos cerrados. Hace 6 meses,
Habría pasado el resto de la noche reviviendo cada palabra de esa conversación, preguntándome si había sido demasiado duro o si debería haberle dado otra oportunidad. Esta noche, simplemente pasé la página y seguí leyendo porque, por primera vez en mi vida adulta, estaba exactamente donde quería estar, completa y orgullosamente solo, y perfectamente bien con eso. El hombre en el que me había convertido no aceptaría nada menos que un respeto total en una relación, y hasta que encontrara a alguien que pudiera ofrecer eso de forma natural, sin pruebas, ni entrenamientos, ni compromisos, estaba más que feliz de hacerme compañía a mí mismo. Resultó que la mejor relación que había tenido jamás era la que había construido conmigo mismo. Y esa, definitivamente, estaba hecha para durar. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.